Un ser vivo u organismo es un conjunto material de organización compleja, en la que intervienen sistemas de comunicación molecular que lo relacionan internamente y con el medio ambiente en un intercambio de materia y energía de una forma ordenada, teniendo la capacidad de desempeñar las funciones básicas de la vida que son la nutrición, la relación y la reproducción, de tal manera que los seres vivos funcionan por sí mismos sin perder su nivel estructural hasta su muerte. La materia que compone los seres vivos está formada en un 95% por 4 elementos que son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, a partir de los cuales se forman biomoléculas. Biomoléculas orgánicas o principios inmediatos, glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Biomoléculas inorgánicas, agua, sales minerales y gases. Estas moléculas se repiten constantemente en todos los seres vivos, por lo que el origen de la vida procede de un antecesor común, pues sería muy improbable que hayan aparecido independientemente dos seres vivos con las mismas moléculas orgánicas. Se han encontrado microfósiles con una antigüedad de 3.770 a 4.280 millones de años, por lo que la vida podría haber surgido sobre la Tierra durante el Ádico. Los relojes moleculares también la estiman en el Ádico. Todos los seres vivos están constituidos por células. En el interior de estas se realizan las secuencias de reacciones químicas, catalizadas por enzimas, necesarias para la vida. La ciencia que estudia los seres vivos es la biología. Definiciones. Resulta fácil, habitualmente, decidir si algo está vivo o no. Ello es debido a que los seres vivos comparten muchos atributos. Asimismo, la vida puede definirse según estas propiedades básicas de los seres vivos, que nos permiten diferenciarlos de la materia inerte. Organización. Las unidades básicas de un organismo son las células. Un ser vivo puede estar compuesto de una sola célula o por muchas. Homeostasis. Los organismos mantienen un equilibrio interno, por ejemplo, controlan activamente su presión osmótica y la concentración de electrolitos. Relación o irritabilidad. Es una reacción ante estímulos externos y permite a los seres vivos detectar u obtener información del medio en el que viven, tomar las decisiones acertadas y elaborar una respuesta adecuada para su supervivencia. Una respuesta puede ser de muchas formas, por ejemplo, la contracción de un organismo unicelular cuando es tocado o las reacciones complejas que implican los sentidos en los animales superiores. Metabolismo. Los organismos o seres vivos consumen energía para convertir los nutrientes en componentes celulares y liberan energía al descomponer la materia orgánica. Desarrollo. Los organismos aumentan de tamaño al adquirir y procesar los nutrientes. Muchas veces este proceso no se limita a la acumulación de materia sino que implica cambios mayores. Reproducción. Es la habilidad de producir copias similares de sí mismos, tanto asexualmente a partir de un único progenitor, como sexualmente a partir de al menos dos progenitores. Adaptación. Las especies evolucionan y se adaptan al ambiente. Autopoiesis. Una forma alternativa de definir a los seres vivos es mediante el concepto de autopoiesis, introducido por los doctores Humberto Maturana y Francisco Varela. La idea es definir a los sistemas vivientes por su organización más que por un conglomerado de funciones. Un sistema se define como autopoiético cuando las moléculas producidas generan la misma red que las produjo y especifican su extensión. Los seres vivos son sistemas que viven mientras conserven su organización. Todos sus cambios estructurales son para adaptarse al medio en el cual ellos existen. Para un observador externo al sistema, esta organización aparece como autorreferida. Las células son los únicos sistemas vivos primarios, es decir, aquellos capaces de mantener su autopoiesis en forma autónoma. Los organismos pluricelulares formados por células poseen características similares a las de las células, particularmente el estado estable, pero su vida les es concedida por la organización autopoiética de las células que los constituyen. Duración de la vida. Uno de los parámetros básicos del ser vivo es su longevidad. Algunos animales viven tan poco como un día, mientras que algunas plantas pueden vivir millares de años.
El envejecimiento puede utilizarse para determinar la edad de la mayoría de los organismos, incluyendo las bacterias. Composición química de los seres vivos. Los organismos son sistemas físicos soportados por reacciones químicas complejas, organizadas de manera que promueven la reproducción y en alguna medida la sostenibilidad y la supervivencia. Los seres vivos están integrados por moléculas inanimadas. Cuando se examinan individualmente estas moléculas se observa que se ajustan a todas las leyes físicas y químicas que rigen el comportamiento de la materia inerte, y las reacciones químicas son fundamentales a la hora de entender los organismos, pero es un error filosófico considerar a la biología como únicamente física o química. También juega un papel importante la interacción con los demás organismos y con el ambiente. De hecho, algunas ramas de la biología, por ejemplo la ecología, están muy alejadas de esta manera de entender a los seres vivos. Los organismos son sistemas físicos abiertos ya que intercambian materia y energía con su entorno. Aunque son unidades individuales de vida, no están aislados del medio ambiente que los rodea. Para funcionar absorben y desprenden constantemente materia y energía. Los seres autótrofos producen energía útil a partir de la luz del sol o de compuestos inorgánicos, mientras que los heterótrofos utilizan compuestos orgánicos de su entorno. Elementos químicos. La materia viva está constituida por unos 60 elementos, casi todos los elementos estables de la Tierra, exceptuando los gases nobles. Estos elementos se llaman bioelementos o elementos biogénicos. Se pueden clasificar en dos tipos, primarios y secundarios. Los elementos primarios son indispensables para formar las biomoléculas orgánicas. Constituyen el 96,2% de la materia viva. Son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Los elementos secundarios son todos los bioelementos restantes. Existen dos tipos, los indispensables y los variables. Entre los primeros se encuentran el calcio, el sodio, el potasio, el magnesio, el cloro, el hierro, el silicio, el cobre, el manganeso, el boro, el flúor y el yodo. El elemento químico fundamental de todos los compuestos orgánicos es el carbono. Las características físicas de este elemento, tales como su gran afinidad de enlace con otros átomos pequeños, incluyendo otros átomos de carbono, y su pequeño tamaño, le permiten formar enlaces múltiples y lo hacen ideal como base de la vida orgánica. Es capaz de formar compuestos pequeños que contienen pocos átomos, así como grandes cadenas de muchos miles de átomos denominadas macromoléculas. Los enlaces entre átomos de carbono son suficientemente fuertes para que las macromoléculas sean estables y suficientemente débiles como para ser rotos durante el catabolismo. Las macromoléculas a base de silicio son virtualmente indestructibles en condiciones normales, lo que las descartan como componentes de un ser vivo con metabolismo. Macromoléculas. Los compuestos orgánicos presentes en la materia viva muestran una enorme variedad y la mayor parte de ellos son extraordinariamente complejos. A pesar de ello, las macromoléculas biológicas están constituidas a partir de un pequeño número de pequeñas moléculas fundamentales, que son idénticas en todas las especies de seres vivos. Todas las proteínas están constituidas solamente por 20 aminoácidos distintos y todos los ácidos nucleicos por 4 nucleótidos. Se ha calculado que, aproximadamente un 90% de toda la materia viva, que contiene muchos millones de compuestos diferentes, está compuesta, en realidad, por unas 40 moléculas orgánicas pequeñas. Por ejemplo, aún en las células más pequeñas y sencillas, como la bacteria Escherichia coli, hay unos 5.000 compuestos orgánicos diferentes, entre ellos, unas 3.000 clases diferentes de proteínas, y se calcula que en el cuerpo humano puede haber hasta 5 millones de proteínas distintas. Además, ninguna de las moléculas proteicas de E. coli es idéntica a alguna de las proteínas humanas, aunque varias actúen del mismo modo. La mayor parte de las macromoléculas biológicas que componen los organismos pueden clasificarse en uno de los siguientes 4 grupos: ácidos nucleicos, proteínas, lípidos y glúcidos. Ácidos nucleicos. Proteínas. Lípidos. Glúcidos. Estructura.
Todos los seres vivos están formados por unidades denominadas células, algunos están formados por una única célula mientras que otros contienen muchas. Los organismos pluricelulares pueden especializar sus células para realizar funciones específicas. Así, un grupo de tales células forma un tejido. Los 4 tipos básicos de tejidos en los animales son: epitelio, tejido nervioso, músculo y tejido conjuntivo. En las plantas pueden distinguirse 3 tipos básicos de tejidos: fundamental, epidérmico y vascular. Varios tipos de tejido trabajan juntos bajo la forma de un órgano para producir una función particular. Este patrón continúa a un nivel más alto con varios órganos funcionando como sistema orgánico que permiten la reproducción, digestión, etc. Muchos organismos pluricelulares constan de varios sistemas orgánicos que se coordinan para permitir vida. La célula. La teoría celular, propuesta en el año 1839 por Schleiden y Sivan, establece que todos los organismos están compuestos de una o más células, todas las células provienen de otras células preexistentes, todas las funciones vitales de un ser vivo ocurren dentro de las células, y las células contienen información hereditaria necesaria para las funciones de regulación de la célula y para transmitir información a la siguiente generación de células. Todas las células tienen una membrana plasmática que rodea a la célula, separa el interior del medio ambiente, regula la entrada y salida de compuestos manteniendo de esta manera el potencial de membrana, un citoplasma salino que constituye la mayor parte del volumen de la célula y material hereditario. Según la localización y la organización del ADN se distinguen 2 tipos de células. Células procariotas, que carecen de envoltura nuclear por lo que el ADN no está separado del resto del citoplasma. Células eucariotas, que tienen un núcleo bien definido con una envoltura que encierra el ADN, que está organizado en cromosomas. Todas las células comparten varias habilidades. Reproducción por división celular. Uso de enzimas y de otras proteínas codificadas por genes del ADN y construidas vía un ARN mensajero en los ribosomas. Metabolismo, incluyendo la obtención de los componentes constructivos de la célula y energía y la excreción de residuos. El funcionamiento de una célula depende de su capacidad para extraer y utilizar la energía química almacenada en las moléculas orgánicas. Esta energía se obtiene a través de las cadenas metabólicas. Respuesta a estímulos externos e internos, por ejemplo, cambios de temperatura, pH o niveles nutrientes. Simetría corporal. Es la disposición de las estructuras corporales respecto de algún eje del cuerpo. Se clasifican en asimétrica, cuando no presentan una forma definida, como las amebas. Radial, es presentada por organismos en forma de rueda o cilindro y sus partes corporales parten de un eje o punto central. Ejemplo, los erizos y las estrellas de mar. Bilateral, la presenta la mayoría de los seres vivos, es aquella en la cual al pasar un eje por el centro del cuerpo se obtienen 2 partes equivalentes. Ejemplo, los vertebrados. Ecología. Los seres vivos pueden ser estudiados a muchos niveles diferentes: químico, celular, tejido, individuo, población, comunidad, ecosistema y biosfera. La ecología plantea una visión integradora de los seres vivos con el medio ambiente, considerando la interacción de los distintos organismos entre sí y con el medio físico, así como los factores que afectan a su distribución y abundancia. El medio ambiente incluye tanto los factores físicos locales, tales como el clima y la geología, como los demás organismos que comparten el mismo hábitat. Los procariontes y los eucariontes han evolucionado de acuerdo con estrategias ecológicas diferentes. Los procariontes son pequeños y sencillos, esto les otorgó la posibilidad de una alta velocidad de crecimiento y reproducción, por lo que alcanzan altos tamaños poblacionales en poco tiempo, que les permite ocupar nichos ecológicos efímeros, con fluctuaciones dramáticas de nutrientes. Por el contrario, los eucariontes, más complejos y de mayor tamaño, poseen un crecimiento y reproducción más lentos, pero han desarrollado la ventaja de ser competitivos en ambientes estables con recursos limitantes.
No se debe caer en el error de considerar a los procariontes como evolutivamente más primitivos que los eucariontes, ya que ambos tipos de organismos se hallan bien adaptados a su ambiente, y ambos fueron seleccionados hasta la actualidad debido a sus estrategias ecológicas exitosas. Formas propuestas. Aparte de los seres vivos propiamente mencionados, también se ha propuesto incluir a otras formas biológicas como los virus y los agentes subvirales, nanobios, nanobacterias, que generalmente no se consideran seres vivos porque no cumplen con todas las características que definen a los seres vivos. Puede consultarse el artículo para información sobre los argumentos a favor y en contra de su inclusión. En 2012 se llevó a cabo el descubrimiento de un organismo celular nombrado Paracarion myoginensis que no encaja en ninguno de los 3 dominios existentes. Se diferencia de los procariotas en que tiene núcleo y de los eucariotas en que carece de orgánulos. Además, el material genético está almacenado en filamentos y no en cromosomas lineales, y la pared celular está compuesta por peptidoglucanos, características similares a la que poseen las bacterias. Una característica que lo distingue tanto de los procariotas como de los eucariotas es la ausencia de flagelos y citoesqueleto. Debido a ello, algunos autores consideran que debería conformar su propio dominio paracariota. Clasificación de los seres vivos. Los seres vivos comprenden unos 1,9 millones de especies descritas y se clasifican en dominios y reinos. La clasificación más extendida distingue los siguientes taxones. Archaea. Organismos procariontes que presentan grandes diferencias con las bacterias en su composición molecular. Se conocen unas 500 especies. Bacteria. Organismos procariontes típicos. Están descritas unas 10.000 especies. Protista. Organismos eucariontes generalmente unicelulares. Con unas 55.000 especies descritas. Fungi. Organismos eucariontes, unicelulares o pluricelulares, talofíticos y heterótrofos que realizan una digestión externa de sus alimentos. Comprende unas 100.000 especies descritas. Plantae. Organismos eucariontes generalmente pluricelulares, autótrofos y con variedad de tejidos. Comprende unas 310.000 especies. Animalia. Organismos eucariontes, pluricelulares, heterótrofos, con variedad de tejidos que se caracterizan, en general, por su capacidad de locomoción. Es el grupo más numeroso con 1.425.000 especies descritas. Paracariota. Organismos unicelulares recientemente descubiertos que no comparten las características como para ser considerados parte de algunos de los dominios y reinos existentes. Solo se ha descrito una especie. Origen. La Tierra se formó al mismo tiempo que el Sol y que el resto del sistema solar hace unos 4.570 millones de años, pero hasta hace 4.300 millones de años estaba demasiado caliente para albergar vida. Los fósiles más antiguos que se conocen son los microfósiles de Canadá, con una antigüedad de entre 3.770 a 4.280 millones de años, por lo que la vida podría haber surgido sobre la Tierra durante el Ádico hace más de 4.300 millones de años. Bajo las condiciones de la Tierra primitiva pudieron formarse las biomoléculas más sencillas. Estas incluyen aminoácidos, nucleótidos y fosfolípidos, que pueden ensamblarse espontáneamente bajo determinadas condiciones, formando estructuras precelulares denominadas protobiontes. La aparición de las biomoléculas y la formación de los protobiontes pudo haber comenzado hace 4.410 ma. A partir de estos monómeros se forman las proteínas, ácidos nucleicos y membranas que componen las protocélulas. Sin embargo, aquí surge un problema. Las proteínas son excelentes catalizadores de reacciones químicas, pero no pueden almacenar información genética, esto es, la información necesaria para la síntesis de otra proteína. Por su parte, los ácidos nucleicos almacenan información genética, pero para su duplicación precisan de enzimas, es decir, de proteínas. Esto plantea el dilema de que fueron primero, las proteínas o los ácidos nucleicos.
La teoría del mundo de hierro-sulfuro se encuadra en los modelos del primer tipo, los cuales asumen que la emergencia de un metabolismo primitivo pudo preparar un ambiente propicio para la posterior aparición de la replicación de los ácidos nucleicos. La hipótesis del mundo de ARN, que es ampliamente considerada, se encuadra entre los modelos del segundo tipo y se basa en la observación de que algunas secuencias de ARN pueden comportarse como enzimas. Este tipo de compuesto se denomina ribocima, es decir, una enzima constituida por ácido ribonucleico. La hipótesis del mundo de ARN asume que el origen de los componentes moleculares y celulares de la vida implicó los siguientes pasos. El encadenamiento al azar de nucleótidos para formar moléculas de ARN pudo haber originado ribocimas que serían capaces de autorreplicación y que podrían poseer mecanismos de autoinserción y autoeliminación de nucleótidos. Los procesos de selección natural para una mayor diversidad y eficiencia darían lugar a ribocimas que catalizaban péptidos y luego pequeñas proteínas, ya que estos compuestos son mejores catalizadores. De ese modo surgió el primer ribosoma y comienza la síntesis de proteínas. Las proteínas se convierten en los biopolímeros dominantes y los ácidos nucleicos quedan restringidos a un uso predominantemente genómico. Los fosfolípidos, por su parte, pueden formar espontáneamente bicapas lipídicas, uno de los dos componentes básicos de la membrana celular. Las membranas asistirían a la replicación y síntesis de ácidos nucleicos y proteínas de acuerdo con dos posibles modelos, citoplasma dentro y citoplasma fuera. En este último caso, los ácidos nucleicos y proteínas evolucionan en la parte exterior de la membrana y solo más tarde se interiorizan para formar las primeras células. No se descarta que el mundo de ARN pudiera a su vez estar precedido por otros sistemas genéticos más sencillos, como ANP, ANT o HAP.